Bien, una vez visto lo de la polaridad, pues vamos a explicar un método que existe para explicar lo que es la geometría de las moléculas mediante, bueno, de manera rápida, que es mediante la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia. Teoría de repulsión de pares de electrones de valencia. ¿Cómo se utiliza esto? Pues vamos a ver los cuatro casos, los 3 o 4 casos que os pueden salir. Uno es, por ejemplo, la del cloruro de berilio, que hemos visto ya en varias ocasiones, ¿no? Lo primero que tenéis que hacer es representar el diagrama de Lewis de esta molécula. Entonces pongo el cloro, el berilio, el cloro, me fijo en los electrones de valencia. El berilio solamente tiene 2, con lo que aportaría ahí esos 2 electrones para formar el enlace con el cloro, y luego me fijo en el cloro. Como necesitaría un electrón, pues lo que hace es coger prestado el electrón del berilio, ¿vale? Y el cloro, pues lo que hace es prestarle este electrón al berilio, y tendríamos pues este diagrama de Lewis para el cloruro de berilio. Pues bien, lo que tengo que hacer para predecir lo que es la geometría de esta molécula es lo siguiente. Me fijo en el átomo central, en este caso el berilio, y lo que hago es contar el número de pares de electrones enlazantes. O sea, el número de pares de electrones enlazantes son los que forman enlace. Aquí veo que son 2. Y también cuento el número de pares de electrones no enlazantes. En este caso pues no tiene ninguno, ¿de acuerdo? Pero ahora veremos algún que otro caso en el que existe este tipo de electrones. Pues bien, como el número de pares de electrones enlazantes es 2, número de pares, en este caso compartido, es 2, pues entonces para ese tipo de moléculas el átomo central tiene una hibridación del tipo sp y por lo tanto va a ser lineal. Así, del tirón. No me hace falta ni representar ni nada. Esta molécula, por tener un par de electrones compartidos, pues entonces se va a hibridar así, y la hibridación, bueno, y la geometría será lineal. En el caso, por ejemplo, de que sea la suma de pares de electrones enlazantes más el número de pares de electrones no enlazantes sea 3, pues entonces va a ocurrir lo siguiente, como por ejemplo pues el trifluoruro de boro, por ejemplo, el BF3. Pues hago la representación o el diagrama de Lewis, F, boro, F, aquí F también. Estos son los electrones de este flúor. El boro le aporta 1. Aquí están los electrones del otro flúor. El boro le aporta 1. Y aquí estarían los electrones del otro flúor. No olvidéis que el flúor tiene 7 electrones de valencia. Y aquí estaría el electrón del boro, ¿no? Entonces, ¿cuántos pares de electrones enlazantes tiene? O pares de electrones compartidos tiene. Pues vemos que tiene un par, 2 pares, 3 pares. ¿Vale? Pues en todas las moléculas que sumen 3 pares de electrones compartidos y pares de electrones no compartidos, ¿vale? Número de pares compartidos más número de pares no compartidos. Si es 3, entonces la hibridación es del tipo sp3 y tendrá una geometría de este tipo, asociada a una geometría plana trigonal. En el caso, por ejemplo, de que sean 4, como por ejemplo, pues vamos a ver, por ejemplo, la molécula de agua. Aquí en la molécula de agua van a aparecer esos pares de electrones no compartidos. Por ejemplo, el H2O, hago la configuración o el diagrama de Lewis
y va a ser esta, ¿vale? La pongo ya con los guiones, no hace falta que ponga cruces y puntos. Entonces, el número de pares de electrones compartidos se conoce más bien por pares de electrones compartidos. Lo voy a borrar, ¿vale? Vamos a ver, número de pares de electrones compartidos y pares de electrones no compartidos. El número de pares de electrones compartidos sería 1 y 2. Y los pares de electrones no compartidos, pues aquí tengo uno y aquí tengo otro. En total son 4 pares. Pues bien, cuando ese número de pares de electrones es 4, la hibridación que utiliza el átomo central es sp3 y por tanto la geometría es la asociada a un tetraedro. Aquí estaría el oxígeno, luego tendría aquí los dos enlaces, luego aquí otro, dirigidos todos a los vértices del tetraedro. Y aquí tendría pues un hidrógeno, aquí tendría el otro hidrógeno, y aquí tendría dos electrones y aquí otros dos electrones, ¿vale? Veis que aunque la geometría de la hibridación sp3 es tetraédrica, lo que tengo que hacer es fijarme en los átomos que forman la molécula, en este oxígeno, en el hidrógeno y en este hidrógeno. Si me fijo solamente en esos tres, veré que la molécula tiene una geometría angular. ¿De acuerdo? Otra cosa, y es que existen repulsiones entre los electrones que forman el enlace y estos electrones que están aquí sin compartir. Y bueno, también existen repulsiones entre los pares de electrones que forman el enlace entre sí, o sea, que existen varios tipos de repulsiones, como también existe repulsión entre los pares de electrones que no se comparten, ¿vale? Existe una repulsión así, existe también una repulsión de tipo par no compartido, par compartido, también este con este, en fin. Y también existe un tipo de repulsión entre par compartido y par compartido. Lo que es la fortaleza de esas repulsiones las podemos ordenar en este sentido. Las repulsiones más fuertes son las que ocurren entre par no compartido y par no compartido. Las siguientes son en fortaleza par no compartido, las que hay entre par no compartido y un par de electrones compartidos. Y por último, las repulsiones más débiles son las que ocurren entre un par compartido y otro par compartido, ¿vale? O sea que aumentan de abajo hasta arriba, son mayores, ¿de acuerdo? Y nada,